Ya. Entramos entonces en derivada. Vamos a explicar un poquito de dónde viene este tema eh, de integrales, perdón. Entramos al tema de integrales. Eh, Después de analizar el tema de todo lo que son conceptos de integrales, que vamos a ver hoy día, que es un poco, ¿no? Nos va a llevar unos 15, 20 minutos. Espero que tengan sus tablas a mano. La verdad que ayer me olvidé de decirles más temprano, no le dije en las noches. Pero si están en su computadora, podrían desde el celular acceder a la tabla, ¿no? Está en el Classroom. En realidad yo se las había pasado al Classroom hace tiempo. Yo, ¿no? A inicio del semestre creo que subí todo. Vamos a ver algunas técnicas de integración después de analizar un poco el concepto, ¿no? Y ya después, cuando volvamos en enero, vamos a entrar al tema de integrales definidas, que ahí sí hay que explicar un poquito más ese concepto de integral definida, ¿no? Igual esa clase va a ser importante que estén presentes sí o sí, ¿no? Entonces, eh, analicemos un poco el concepto de antiderivada, porque de aquí nace el concepto de integrales, ¿no? Dice, sea y igual f de x una función definida sobre el segmento ax, ¿no? Estamos hablando de una función definida. Se denomina antiderivada de esta función, dice, sobre dicho segmento, ¿no? Entre a y b, a cualquier otra función g de x definida en ese mismo segmento cuya derivada sea f de x, ¿no? Pero con mayúscula acá. Se denota de esta forma, la antiderivada de f de x es igual a g de x, ¿no? Entonces, formalmente, esto es lo que sucede. Tenemos la antiderivada, por ejemplo, de f de x, que sabemos que es igual a g de x, por ejemplo. Pero si nosotros derivamos esta g de x, obtenemos la f de x, que es lo que dice acá. Y va a ver que sucede algo parecido con el tema de integrales, ¿no? Porque en realidad la integral es una antiderivada, pero más que una antiderivada es un conjunto, una familia antiderivada. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice para todo x que pertenece a este rango, ¿no? Porque se supone que todo esto está en este rango. Si tenemos, por ejemplo, una antiderivada, ¿no? La antiderivada de 3x al cuadrado. ¿Cuánto es antiderivada de 3x al cuadrado? Esto es igual a x al cubo más 1, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que esto es así? Y aquí hay la prueba, por así decir, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esta x al cubo más 1, ¿qué es lo que obtenemos? 3x al cuadrado. Y eso es justamente esto, ¿no? Como está expresado acá. Esta g de x la derivamos y obtenemos la f de x. Eso es la antiderivada. Ahora, aquí otro ejemplo, tenemos una antiderivada de e a la elevado a x, ¿no? Igual e a la x menos 2. ¿Pero por qué? Porque e a la x menos 2, si nosotros derivamos esto, sale e a la x, igual a esto. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de antiderivada. Ahora, dice una función puede tener infinitas antiderivadas. ¿Por qué eso? Aquí tenemos un ejemplo que puede explicar de mejor forma lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos la misma antiderivada, fíjense, la antiderivada de 3x al cuadrado puede ser x al cubo, puede ser x al cubo menos 5 y puede ser x al cubo más 8, por ejemplo. Y n cantidades, ¿no? Puede ser x al cubo más 1, x al cubo más 2, x al cubo más 3. Y aquí iría cualquier número real, ¿no? Siempre y cuando sea una constante acá, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de derivar esto, ¿no ves? ¿Qué va a pasar ahí? Cual sea esta constante, siempre va a ser 0, ¿no ves? Y al momento que yo derive, lo único que va a prevalecer va a ser este 3x al cuadrado. Independientemente de que yo tenga aquí menos 5, más 8 o el número que sea y el signo que sea.
al final va a ser 0. ¿No ves? Entonces me va a dar como resultado, ¿no? Entonces siempre 3x al cuadrado. Entonces por eso dice que una función puede tener infinitas antiderivadas. Entonces, por ejemplo, esta función 3x al cuadrado, si yo quiero saber cuánto es la antiderivada de 3x al cuadrado, bueno, tengo x al cubo menos 5, x al cubo más 8, n cantidades. Existe una propiedad fundamental, dice, entre las antiderivadas de una misma función. Su diferencia es siempre una constante. Eso es porque si usted resta aquí, este f sub 1 de x y f sub 2 de x, cada una de estas f representa esta, por ejemplo. Esta puede ser f sub 1 y esta puede ser f sub 2, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo resto f sub 1 menos f sub 2? Fíjense que las x se van a eliminar, ¿no? Porque este signo va a entrar y aquí me va a quedar 8 menos por menos más 5. Digamos. O sea, aquí va a salir una constante. Entonces, siempre que yo haga la diferencia entre dos antiderivadas de una misma función, siempre el resultado va a ser una constante. Por esto, ¿no ves? Considerando que las antiderivadas aquí siempre van a tener, bueno, lógicamente, siempre van a tener este primer elemento el mismo, ¿no? Siempre va a ser el mismo. Lo que va a estar variando es este número. Entonces, al momento de hacer la diferencia, ese x al cubo se va a eliminar siempre. Y lo que va a quedar va a ser una resta de estos dos números que pueden ser cualquiera, ¿no? Y siempre va a salir una constante, sea negativa o sea positiva, no interesa si es negativo o positivo, pero va a salir una constante. Entonces dices, se denomina así al conjunto, ¿no? O sea, la integral definida, ¿no? Ya este concepto de integral indefinida. Se denomina así al conjunto de todas las antiderivadas de una función. Todas las antiderivadas. La integral indefinida de la función y igual a f de x sobre el segmento AB se denota de esta forma. Entonces, ya sabemos que es una antiderivada, pues la integral definida es el conjunto, o también le llaman una familia de antiderivadas, ¿no? Por eso que usted, en su tabla de integrales, si la tiene a mano, fíjese que hay una C al final, ¿no? ¿No ve? Esto no sucede, por ejemplo, en integrales definidas, que eso ya vamos a ver a su debido tiempo, en enero, cuando volvamos de nuestro descanso pedagógico. Ahí no sucede, ¿no? Podemos utilizar las mismas fórmulas de la tabla que usted tiene ahí en su mano, si la tiene, para resolver integrales definidas. Solamente que ya no vamos a considerar la C, que en su momento les voy a explicar. Pero esta C, la raíz de esta C, o sea, de dónde sale esta C, es justamente lo que acabamos de explicar, ¿no? Que una integral indefinida es un conjunto de antiderivadas, ¿no? Entonces, y esa C está representando eso, ¿no? O sea, esa C puede representar cualquier constante, ¿no? O un conjunto de constantes. Entonces, y su definición formal es, dice, ¿no? Entonces, la integral de f de x, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a la antiderivada, ¿no? Pero más específicamente ya sabemos que es un conjunto de todas las antiderivadas de una función. El resultado, dice, de la integral indefinida de la función y igual a f de x es una familia de funciones paralelas. Una familia. Usa la palabra familia, ¿por qué? Yo hace rato ocupaba igual el término familia. Entonces, si bien aquí dice que es un conjunto de todas las antiderivadas, para este caso donde menciona que la integral definida, su resultado es una familia de funciones,
Pone la palabra familia porque hay parentesco, ¿no? Se supone que entre familiares nos parecemos de alguna forma. Entonces, en una integral definida, el resultado, dice, ¿no? Es una familia de funciones. O sea, son muchas funciones que son iguales, pero se diferencian quizás en algo, nada, una familia de funciones. Y ahorita vamos a ver en qué. Ahora dice, porque para un punto específico X, o sea, si usted tiene el plano coordenado sobre el eje de las X, y usted elige un punto en específico, digamos, ¿no? Cualquiera, todas las rectas tangentes son paralelas entre sí en ese punto. Ahora aquí lo vamos a apreciar mucho mejor esto. Fíjense, este es un conjunto de funciones, o perdón, familia. Quedémonos con el término familia, porque todas son iguales. Fíjense, aquí está, aquí a la izquierda. Esto yo lo grafiqué uno por uno, lo grafiqué en el GeoGebra. X al cubo más 1, X al cubo más 2, X al cubo más 3, X al cubo menos 1. Fíjense, ¿por qué es una familia? Porque todas son X al cubo. El coeficiente de X al cubo es el mismo. O sea, aquí no dice 2X al cubo, 3X al cubo, 4, no, todas son X al cubo. Lo único que varía es su constante, ¿no? Este número de acá. Y nosotros ya sabemos que al momento de graficar una función, este más 1 más 2, lo único que me va a estar diciendo es la altura de la función en el plano coordenado. De la misma forma que si tuviéramos X al cuadrado más 1, X al cuadrado más 2, sabemos que la parábola, esa parábola va a estar ahí pasando por el origen, ¿no? Si está más 1, más 2, más 3, pues va a estar más arriba o más abajo si es X al cuadrado menos 1, pero va a estar centrada en un solo lugar. Lo mismo pasa con esta. Pues por eso es una familia de funciones, solamente está variando en su altura. Y decía el concepto, si en un punto sobre el eje de las X, por ejemplo acá, X igual 1, ¿no es? Yo trazo esta línea, por ejemplo, vertical, la que está segmentada, y esa va a chocar en diferentes puntos en las curvas, ¿no? En todas las familias de las funciones. En X1, ¿no? Pero la va a cortar a todas. Entonces, en ese punto donde las corta a todas, si yo trazo rectas tangentes en cada uno de estos puntos, ¿no? Para cada función, todas esas rectas tangentes van a ser paralelas, exactas. Esa es otra característica. Esa es otra característica del resultado de una integral indefinida, perdón. Esto que estamos viendo ahorita en la gráfica viene a ser un resultado de una integral indefinida. Tenemos una integral indefinida, nosotros la resolvemos, vamos a ver ahorita cómo se resuelve eso, y al final, cuando usted resuelva la integral indefinida, le va a quedar un más c. Como habíamos hablado hace ratito en la tabla, hay un más c, ¿no ves? Para resolver las integrales indefinidas, vamos a ver ahorita el uso de las tablas. Y cuando apliquemos esa tabla, al final queda más c. Entonces, ¿qué me está diciendo esa más c? Me está diciendo que es un conjunto de funciones. El resultado que me dé, ¿no ves? Va a tener un más c, que ese más c significa todo esto. ¿Se ha entendido? Esta partecita es importante que la agarren, ¿no? ¿Alguna Dice, vez? el más C no me aparece a mí en la tabla. ¿Cómo? El C no me aparece en la tabla a mí. ¿Usted no tiene la tabla del Classroom? Sí, tengo esa misma. Pero si todas dicen más C al final, ¿no tiene usted eso? No lo tengo. Y esta es de Classroom igual. La tabla de integrales, ¿no es? Ah, no, dije de derivadas tengo. Ah, no, no, compañero. Estamos en integrales. Está confundido. Entonces, fíjese, a ver, les repito, si están en la computadora y no pudieron imprimir, por ejemplo, la tabla de integrales, agarren el celular y ahí ubíquenla. Ahora, si están
atendiendo la clase desde el celular, pues bueno, ya no sé cómo podrían hacer para acceder a la tabla, ¿no? Pero es en la tabla de integrales. Y esto van a ver ustedes en cualquier tabla de integrales. Todas al final tienen, todas esas fórmulas de la tabla de integral, tiene al final una letra más C, que es una constante, ¿no? Pero ya saben ustedes que más que una constante representa un mundo de constantes, ¿no? Son muchas. Como en este caso acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 6 funciones. Aquí tenemos una familia de 6 funciones, pero en realidad pueden ser muchísimas más. Esa C representa eso. Es un valor constante. Esa C puede ser más 1, puede ser más 2, puede ser 3, 4, 5, puede ser menos 6, menos 7, los valores que sean. Entonces esa C nace a raíz de esto, ¿ya? Entonces, pero si vamos y si seguimos yendo para atrás, no se olviden que todo al final nació del concepto antiderivada, ¿no es? De acá. Por ejemplo, una función puede tener infinitas antiderivadas, ¿no? Y habíamos explicado por qué, porque, bueno, ¿no? Esta constante de acá se hace cero cuando la derivamos. Y como esto es antiderivada, volvemos para atrás, ¿no? Y ahí estábamos explicando eso. Y después entramos al concepto ya de integral indefinida, que esto resulta que es un conjunto de antiderivadas, ¿no es? Yo me dije, creo que no lo subió. No me parece a mí. Yo ayer lo acabo de ver. No. Hay fecha de 15 de diciembre, lo último subido. No, pero a ver, fíjese, yo lo subí al inicio del semestre, eso. Debe estar con fecha de octubre o septiembre. Está en la parte donde dice tablas. Fíjense a ver. Sí, está en la fecha 28 de septiembre. ¿Ve? Ahí está. No me deja mentir. Está junto con tablas derivadas e integrales. Ahí está. Sí, ahí está. En tablas y material, dice, ¿no? Y ahí, a ver, estoy viendo fórmulas, tablas de precálculo y también veo tablas de derivadas y tablas de derivadas integrales. Ah, ya. Esto yo lo había subido el 28 de septiembre, derivadas integrales. Y después el 17 de noviembre subí de nuevo solamente la tabla de derivadas. Parece que me había olvidado en ese entonces de que ya había subido la de derivadas e integrales al mismo tiempo. Yo ayer me fijé y la vi ahí, derivadas e integrales. Listo, dije, ya me apareció. Ya, bueno, a ver, traten de, como les decía hace rato, ¿no? Si están desde la computadora, en el celular, o si no, préstense otro celular ahí y entren con su cuenta en Google Classroom. Entonces decíamos, ahí está explicado entonces todo este tema de la C. Esta parte no es muy complicada, pero es importante que conozcan esa famosa letra C. Entonces yo he visto en alguna competencia de cálculo donde los estudiantes son muy buenos para resolver integrales, ¿no? Muy mecánicos, manejan muy bien todos los artificios. Pero si por ahí sale una pregunta teórica, ¿qué es esa letra C de la tabla, por ejemplo? Y no saben responder bien, ¿no? O qué representa. Ahora sí, como ya está claro ese concepto de integral indefinida, ¿qué es una integral indefinida? ¿No? Es un conjunto de antiderivadas. Y el resultado de la integral indefinida, ¿qué es? O sea, lo que yo obtengo, por ejemplo, ahorita vamos a resolver esta integral indefinida. Vamos a usar tabla para resolver esto. Pero el resultado que obtengamos va a tener una más C al final. Y todo el resultado, ¿qué es? Es una familia de función. No, claro, porque ese resultado yo voy a poder graficarlo, ¿no? Porque el resultado es una función, ¿no ves? Y es una familia de funciones porque tiene esa más C. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Para el uso de tabla de integrales, lo primero que usted va a hacer es siempre tratar de que la integral quede como esa fórmula número 1 de nuestra tabla. Fíjense la fórmula número 1 de nuestra tabla.
Dice ahí du más menos dv más menos dw y se aplica una propiedad, ¿no? Que así igual como teníamos en la tabla derivada, esta primer fórmula más que una fórmula de la tabla es una propiedad, pero la tenemos como si fuera una fórmula de la tabla, ¿no? Es una propiedad que si tenemos una suma o resta de funciones, pues aplica que nosotros podamos aplicar una integral para cada una de esas funciones. Entonces hay que tratar de llegar a eso. ¿Por qué? Porque de esa forma nos quedan integrales más cortas y ya quizás podamos aplicar tabla de forma directa. Entonces, con esa lógica, ¿qué podría yo hacer acá para que me quede algo así como la fórmula número 1? Como el resultado de la fórmula número 1, ¿no? Una suma de funciones, pero ya más simples, ¿no? Suma de integrales o resta. Aquí tenemos una... Aquí tenemos, por ejemplo, esto que está multiplicando a todo esto. Entonces yo podría, por ejemplo, bueno, voy a hacer, ¿no? Los resuelvo de esta forma. ¿No ves? Al hacer eso, yo voy a tener, pues, dos resultados, ¿no ves? Pero no multiplicados, sino que voy a tener, porque este por este me da acá, más, ¿no? Raíz cúbica de x al cuadrado por 3, eso lo voy a tener acá. Entonces voy a tener una suma de funciones ya, un poco más sencillo. Y aquí ya yo podría aplicar, ¿no? La propiedad, esa que figura en la fórmula número 1 de nuestra tabla. Y quizás ya me quede mucho más sencillo y yo pueda trabajar con cada una de estas por separado. ¿No ves? Entonces veamos, a ver. Hagamos esa multiplicación. Esta raíz cúbica de x al cuadrado la estamos pasando a su forma de potencia, sería x elevado a 2 tercios, por x elevado a 1, que es esta de acá, más 3 por esta raíz que está aquí. ¿No ves? Listo. Ahora esto de acá, bueno, lo voy a resolver, es propiedad eso, es bases iguales, sumamos los exponentes, 2 tercios más 1, me sale 5 tercios. ¿No? No nos olvidemos de este dx, este diferencial de x, es importante que siempre prevalezca. Aquí este dx no es solamente de este paréntesis, es de todo. Aquí está multiplicando, por ejemplo. Y cuando yo hago acá esta raíz multiplicarla por x y después esta raíz multiplicarla por 3, ¿no? Lo correcto sería que yo lo haga todo eso dentro del paréntesis y el dx que está afectando a todo el paréntesis, ¿no? Este dx afecta a todo el paréntesis. Entonces, para yo aplicar la propiedad esa de la fórmula 1, entonces recién yo el diferencial de x te lo reparto a cada uno, ¿no? Como está acá. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo yo dos integrales, las cuales son más sencillas que esta inicial de acá. ¿Se fijan? Yo ya podría, por ejemplo, aplicar la fórmula número, tenemos aquí, a ver, la número 4. Esa 4 es una de las más comunes, que dice v elevado a n. ¿No ves? Entonces aquí tenemos x elevado a 5 tercios. Aplicamos esa fórmula 4. Ustedes ya están buenos aplicando fórmulas, ¿no? En derivada hemos aplicado harto fórmula. Entonces aplicamos acá la fórmula. Al momento de aplicar la fórmula, este símbolo de integral desaparece. ¿Ya? También desaparece el dx, el diferencial de x, porque estamos ya aplicando la fórmula de la integral. Eso desaparece, ¿no ves? Entonces, aplicando la fórmula tenemos aquí x elevado a 5 tercios más 1, no se ha hecho todavía esta suma, y lo mismo aquí abajo, ¿no? Más 3. Este 3, que es una constante, puede salir fuera de la integral. Esa es una propiedad que está en la fórmula número 2. Fíjense, la fórmula número 2 de la tabla. Esa que dice A por dv. Esa A simboliza una constante y fíjense cómo sale fuera de la integral.
Entonces eso en un solo paso, todo junto, al momento de aplicar la tabla, ¿no? O sea, al momento de aplicar la fórmula número 4 para este x2 tercio, x elevado al 2 tercio, yo puedo aplicar al mismo tiempo la fórmula número 2, ¿no? Saco el 3 por sí, ¿no? Porque este sale afuera a multiplicar a todo el resultado. 3 por. Y aquí está ya la fórmula aplicada de la tabla. Y al final pongo un más c. Ya, aquí sí aparece el más c. Ahora, alguno una vez me preguntó, ¿y por qué el más c no aparece para aquí uno y para aquí otro, ¿no? O mejor dicho, no acá, sino acá, aquí. Aquí más c y aquí, o sea, para cada uno, porque se supone que aquí hemos aplicado una fórmula y aquí hemos aplicado de nuevo, ¿no? No sé si me deben entender. Alguno una vez me acuerdo me preguntó eso, y es una pregunta, es una buena pregunta. Y la respuesta es sencilla, porque al final estas c se suman, ¿no? O sea, c más c es igual a c para este caso en específico. Porque estas c ya hemos dicho que es un conjunto, una familia enorme de números, de constantes, ¿no? Esta c. Es más o menos como que nosotros sumemos infinito más infinito igual infinito, algo así, digamos, ¿no? Algo parecido, ¿ya? O sea, no es una suma algebraica. O sea, que c más c igual 2c, ¿no? Entonces, porque este c no representa un valor en específico, sino está hablando de un valor, si bien le decimos que es una constante, pero es un conjunto, puede ser cualquiera, ¿no? Por eso al final colocamos simplemente una más c y nada más. Ahí termina, ¿ya? Aquí podemos tener, por ejemplo, menos, otra integral, más, otra integral, y pues 1, 2, 3, 4, y aquí menos, otra integral. Al final vamos a aplicar tabla para este, tabla para este, tabla para este, y cuando tengamos todo el resultado, solo ponemos al final más c, y se acabó. Al final de todo, ¿ya? Disculpe, dije, ¿Sí? ¿y si ponemos la otra C en el otro lado estaría mal o ¿Cuál c? ¿Dónde? es que estaría en el 3 más 3? Ya, digamos Ahí, que ya, aquí sería más c, ¿no es? Y después más 3. Bueno, a ver, no sé cómo responderle. No es que esté mal, ¿no? O sea, no es que esté mal. O sea, si usted hace eso, por ejemplo, yo no lo voy a poner mal, digamos, ¿no? O sea, eh, la verdad que nunca he tenido un caso así, ¿no? Por eso yo les explico de que el tema de poner una más C aquí, como va a haber otra acá, y sabiendo que esta C, ¿no? Lo que representa, ¿no? Por eso les aclaro que al final se pone solamente una, ¿no? Y usted va a ver en cualquier ejercicio de cualquier libro, casos parecidos, al final aparece solamente una C, pero es por eso. Pero tampoco se trata de que si usted la coloca aquí más C y aquí otro más C, no por eso yo lo voy a poner mal, no por eso le voy a bajar la mitad de los puntos del ejercicio, no, digamos, porque o sea, no es que esté mal, digamos, ¿no? Pero es como que un resultado final más simplificado sería solamente una más C, digamos. o sea, ahí que si hay muchas C, basta con poner una C, ¿no? Basta con poner una C, exactamente, basta con poner una C. Así es. O sea, por eso al final ni siquiera terminamos poniendo más C por aquí, más C por allá y por todos lados. Al final usted aplica tabla en todos lados, ¿no? Toda esa puede, porque como le decía, puede haber acá una integral, puede haber más otra integral, puede haber menos otra integral. Entonces usted usa tabla aquí, tabla, tabla, y al final, todo el resultado junto, al final le pone más C nada más. O sea, ni siquiera le va a estar escribiendo por aquí, por acá, y al final igual, por lo tanto, como hay en varios lugares, al final yo solamente le pongo en una. O sea, directo le pone solamente una al final. ¿Ya? Entonces aquí seguimos, aquí ya es aritmética, hay que resolver esto. 1 es 5 tercios más 1, da igual a 8 tercios, igual abajo. Estamos resolviendo, aquí voy a pasar un poco más rápido y al final queda así, ¿no?
Esto acá inclusive se lo puede acomodar, hay que ver. Esto yo lo puedo expresar en raíz. No interesa, la verdad. Aquí al final ya está resuelto. ¿Ya? Entonces este es un ejercicio sencillo que lo hemos hecho bien paso a paso. ¿No? Entonces, como les decía, al momento de aplicar tabla, trate siempre de aplicar alguna propiedad, sea factorizando, sea la aritmética, algo para que le quede parecido a esto, ¿no? O sea, una integral sencilla, más otra integral sencilla, más otra integral sencilla, eso es lo que se quiere. Por eso les mostraba la fórmula número 1, esa propiedad es clave. Tenemos que tratar de sacar suma de integrales, pero cada integral sencilla, no así una sola como esta compleja. Cuando no se pueda hacer, cuando tengamos una integral compleja y no haya forma de separarla, por ejemplo, como acá, que me quedaron dos integrales sencillas, simplemente multiplicando el paréntesis, ¿no es?, por la raíz, entonces ahí ya habría que ver algún otro método de integración, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí tenemos otro ejercicio, por ejemplo. Este igual parece una integral compleja. Y si usted quiere, por ejemplo, integrar esto de forma directa, no se puede. Fíjense la diferencia con la tabla de derivada, ¿no? O sea, cuando hablábamos de derivada, podría haber sido una función, ¿no es? Algo sumamente complejo, digamos, ¿no? Algo así, con seno por acá, y que todo esté dentro de una raíz, y aquí de exponente le ponemos una e a la x, y un montón de cosas, ¿no es? Y sin embargo, por más compleja que haya sido la función en derivada, siempre aplicábamos una fórmula de la tabla de entrada, ¿se acuerdan? El desafío era identificar qué fórmula voy a aplicar de entrada, cuál aplica, ¿no? ¿Cuál encajaría? Y después de esa, ya de identificar qué fórmula aplico, por ejemplo, para todo esto, ¿no es? Ese era un punto crítico importante, ¿no? Después de eso, pues terminaba aplicando otra fórmula y otra, y eso era lo que habíamos llamado la regla de la cadena. La diferencia con el uso de la tabla de integrales, que si tenemos una función compleja, no hay que podamos aplicar de la tabla. En cambio, en el caso de la tabla de derivadas, siempre aplicábamos una fórmula de la tabla desde el inicio. ¿Pues? Acuérdese. Aquí no. Aquí, por ejemplo, yo no hay que aplique acá de entrada. Si usted se fija en la fórmula, en la tabla, no hay que yo aplique para resolver esto. Por eso es que tenemos que tratar de llegar a esto, para que tengamos así integrales chiquititas y cada una de estas ya sí se pueda resolver por tabla. Entonces, este ejercicio número 2, por ejemplo, igual aquí yo no hay que aplique, fíjese, de la tabla. No, ninguna encaja. Ni siquiera esas, las que están después de la 18, que son con quebrados, ¿no? Ni siquiera esas, que son las un poco más complejas, ¿no? Que tienen raíces y todo. Pero esta de acá, por ejemplo, no encaja en ninguna de esas. No puedo yo aplicar integral de entrada, a diferencia con el uso de tabla de derivadas, ¿no? Que de entrada, por más compleja que sea la función, yo siempre empezaba aplicando una fórmula de la tabla de derivadas. Aquí no. Entonces, por eso tenemos que tratar de partir esto, ¿no? De llevar a como tenemos ahí en la fórmula 1. ¿Qué podemos hacer acá entonces? Aquí podemos aplicar una propiedad que ya la hemos visto por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, sobre x de x menos, aquí yo puedo poner 2. Ah, no, perdón, aquí me estoy equivocando de algo. Me van a disculpar. Me estoy olvidando de este 2 de aquí arriba. ¿No ves? Se dieron cuenta de la propiedad que estaba aplicando, ¿no ves? Vamos a aplicarla después, ¿no? Para el mismo denominador, ¿no? Que este denominador se comparta para ambos, ¿no? Cada uno.
pero me lo estoy comiendo este producto notable. No puedo yo aplicar eso que estaba haciendo sin antes resolver este producto notable, porque está al cuadrado. Entonces, hay que resolver este producto notable primeramente y luego aplicar lo que estaba haciendo. Entonces, aquí hay que hacer la primera elevada al cuadrado, ¿no ves? Como es menos, menos el duplo de la primera por la segunda, más la segunda elevada al cuadrado. Y aquí está. Este es el producto notable desarrollado. ¿Ya? Ahora sí, cuando yo acomode un poco más toda esta parte de aquí arriba, recién voy a poder aplicar esto. O sea, ¿no ves? Esto con esto. ¿No ves? Y luego menos este de aquí al medio sobre esto. Después más 4 sobre X. Es una propiedad que le hemos aplicado. Entonces, una vez que yo tengo... Lo que pasa es que aquí está de forma muy directa, ¿no? A ver, si quiere lo ponemos un poco más paso a paso acá. Aquí tendría que estar, por ejemplo, X al cuadrado sobre X menos 4 y todo esto por dx, ¿no? Digamos, antes de aplicar el tema de la integral. Así. Ese era el paso siguiente, ¿no? ¿No ves? Y una vez que lo tengo así, pues recién aplico esa fórmula número 1, ¿no ves? La fórmula número 1, y voy a borrarlo ahora esto, y recién entrarían ahí las integrales, ¿no? Para cada uno. Para cada uno. Bueno, y aquí va a tener su dx respectivo, cada uno igual, ¿no ves? Listo. Ahí está. ¿Ya? Ahora, hay que ver la forma de simplificar. No se lo voy a borrar ahora porque ya saben cómo llegamos a esta parte de acá. ¿No ves? Hay que ver la forma de simplificar ahora, ¿no? Porque fíjense que aquí me va a quedar x al cubo, o sea, x al cubo de raíz cuadrada y todo al cuadrado. Bueno, aquí esto se va a simplificar, pues, ¿no? Eso se va a simplificar, pues, claro. Entonces me va a quedar simplemente x al cubo. Aquí está. Sobre x. Aquí yo puedo simplificar esto. ¿No ves? Entonces, aquí va a quedar x al cubo sobre 3. Aquí se lo ha hecho de forma directa, ¿no? Aquí me quedaría, por si acaso, esto quedaría solamente x al cuadrado de x, porque vamos a simplificar esto con esto. Pero al aplicar después de esto, cuando ya tenemos eso, ¿no? Este es ese, ¿no? X al cuadrado quedaría. Pero aquí, ¿por qué dice x al cubo? Porque ya se aplicó la fórmula de la tabla, ya se aplicó la fórmula número 4. Ya se aplicó la fórmula número 4. ¿No? La fórmula número 4 dice que V va a ser, V a la N va a ser igual a V a la N más 1, por eso que aquí este N, que es el 2, suma 1 y se hace 3. Y de denominador va el mismo 3, ¿no? El mismo N más 1, que en este caso sería 2 más 1, 3. Ya estuvo acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya está. Y este otro era 4. Este 4, por si acaso, puede salir aquí afuera, ¿no? Y podemos trabajar, digamos, si yo lo traigo por acá esto, podría yo trabajar con el x al cubo y x. Y yo puedo simplificar de alguna manera esto. ¿Qué dice? Este x raíz cuadrada de x al cubo, ¿cómo lo puedo expresar yo? ¿No lo puedo expresar acaso como x elevado a 2/3? Se puede, ¿no?
¿Y que no sería 3 medios? Ah, sí, toda la razón, exactamente, va a disculpar. Está bien, 3 medios. Entonces, ahora, luego que tenemos 3 medios, como tenemos la misma base, gracias, compañero, como tenemos la misma base, ahora podemos hacer la diferencia acá, ¿no? Para tratar de simplificar con esta X. Entonces, podríamos hacer un 3 medio menos 1, ¿no ves? Y luego aplicar la fórmula de la tabla, ¿no ves? Aquí ya está aplicada la fórmula es la misma fórmula en realidad, ¿no? Es la misma fórmula, la fórmula número 4, que dice b elevado a n más 1, ¿no? Sobre n más 1. Entonces todo esto ya desarrollado bien, ¿no? Al final queda así, ¿no? X a las 3 medios sobre 3, entonces 4 no es, se multiplica por el 2 que va a salir acá, entonces, y al final, ¿cuál es el otro? Este de aquí. Este último de acá, para este último tenemos que aplicar la fórmula número 5, ¿no? La fórmula número 5, que igual es una fórmula sencilla. Este 4 de acá también puede salir, ¿no? Este 4 sale, no hay problema, es una constante. Y 1 sobre x, que es como dx sobre x, para aplicar la fórmula 5, queda como logaritmo de x. Y al final colocamos esta c. Ya, entonces, si se fijan, el uso de tabla al final solamente fue, a ver, para cada uno en este lugar de acá, ¿no? En este paso. En este paso hemos aplicado tabla. Después aquí la chipazón, por así decir, digamos, ¿no? Es tratar de hacer esto de acá, ¿no? Pasar de aquí a acá, ¿no? Y a tratar de acomodar esto de aquí. Y ya. Entonces ya en su caso ustedes pueden ir practicando con los ejercicios del práctico. Pueden tratar de revisar igual de nuevo lo que estamos aquí viendo en las diapositivas. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Dígame. La fórmula 5, ahí dice que es dB sobre B, pero el Ajá. 4 está constante. No es función. Ah, claro, entiendo su duda. Esta de acá, este 4 decíamos, este 4, como es constante, nosotros podemos sacarlo afuera, ¿no? O sea, esto quedaría así más o menos, es como que yo tenga un 4 por dx sobre x, digamos. Acomodándolo un poco, ¿no? Entonces, esta constante, aplicando la fórmula número 2, puede salir afuera. O sea, esto al final va a quedar 4 por dx sobre x. No sé si me dejo entender. No se olvide que este está multiplicando acá, ¿no? Por dx. Y este dx, al multiplicar con esto, va a quedar en el numerador, arriba. Pero este 4 va a salir afuera, ¿no? Aplicando la fórmula número 2. Ahora, me imagino que quizás la duda es que la fórmula número 2 dice A, D, B y nada más, ¿no? Me puede decir, pero aquí no hay un B, digamos, como para que sea parecido a esto de acá. ¿No es? Porque aquí lo que yo le expliqué es 4 por dx sobre x, ¿no es? Y claro, en la fórmula 2 no dice db sobre b, como para que yo esta A recién aplique y pueda salir afuera, ¿no es? Podría surgir quizás esa duda, pero
pero no se preocupe, la constante, siempre y cuando esté multiplicando, toda constante puede salir afuera. ¿Ya? No se restringiría solamente ahí, como dice en la fórmula 2, que dice A por dB. En realidad, a ver, como acá, por ejemplo, este 4 puede salir afuera. ¿No ves? O como habíamos dicho aquí, por ejemplo. Este 3, dijimos, sale afuera, ¿no ves? Y esta X es elevado a 2/3, por ejemplo. En la fórmula número 2 no dice que hay ahí un, ¿cómo se llama este? Un V a la elevado a algo. Nos dice dB nada más. Entonces, por eso es que este 4, esta constante, sale afuera. Y al salir afuera, este dx sobre x, yo lo acomodo de esta forma y me queda dx sobre x, que es lo mismo que, como dice la fórmula número 5, db sobre b. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, por eso es que este 4 sale afuera y dx sobre x, yo aplico la fórmula 5 y es logaritmo de x. Y fíjense que el 4 sigue aquí multiplicando, ¿no? El 4 sigue ahí. Porque estaba fuera, queda fuera de la integral. Y va a terminar multiplicando al resultado que yo tenga de esta integral, este 4 que lo saqué antes va a multiplicar, en este caso, logaritmo de x por 4. Y ya saben el más c, ¿no? Un más c al final. Entonces, sigamos, entonces tenemos aquí otro ejercicio. Aquí sí vamos a aplicar ya, tenemos que aplicar otro método, no tabla directa, sino sustitución. ¿Por qué? Porque aquí no hay qué le podamos hacer para tratar de llevar este integral a que sea una suma de integrales pequeñitas, ¿no? Como les había dicho hace rato, para que yo pueda trabajar con cada una con la tabla de forma directa. Aquí yo no hay cómo haga para obtener eso, fíjense. ¿No ve? Yo podría quizá, bueno, voy a aplicar la propiedad que dice que es, a ver, 2x, 3x al cuadrado menos x al cubo. O sea, el mismo denominador. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? La propiedad que hemos visto hace rato, ¿no ve? Pero no me conviene, ¿no ve? Porque esto de acá sigue casi igual de complejo. Y a esto de acá, o a esto de acá, yo no le puedo aplicar ninguna fórmula de la tabla. No se parece a nada. Entonces tampoco adelanta que yo pueda aplicar esta propiedad. Entonces aquí lo que hay que ver ya es un cambio de variable. Entonces, y esto ya le llaman método de sustitución, ¿no? Pero es básicamente eso, no un cambio de variable, pero no un cambio de variable tal como lo hemos visto, sino que aquí nos vemos obligados a derivar. Por ejemplo, ¿en qué consiste este método? Es un método, ¿no? De sustitución. Identificamos primero a qué le vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Por ejemplo, 3x al cuadrado menos x al cubo igual t, a todo eso. Ya, a todo eso lo voy a hacer igual t. Luego de que yo haga este cambio de variable, me formule esta ecuación, 3x al cuadrado menos x al cubo igual t, yo voy a derivar ambos miembros. Aquí, por ejemplo, ya está derivado todo esto, 6x menos 3x al cuadrado. Todo esto que está en el paréntesis es la derivada de esto. Pero voy a hacer aparecer un dx porque estoy derivando. ¿Ya? Y aquí igual, ¿cuánto es la derivada de t? Es 1. Y ahí está, se sobreentiende. Pero porque he derivado la t, aparece el diferencial de t. ¿Listo? Ahora sí, yo voy a... Sí, dígame. Sí o sí hay que poner el de X, ¿no? Sí, sí o sí, porque está derivando dx y aquí igual el dt. Siempre. Para este método, ¿no? Para este método,
que se llama integración por sustitución, porque en este método, primero usted, como había dicho, hace este cambio de variable, ¿no? Le sale esta ecuación, ¿no? Y luego en el siguiente paso tiene que derivar ambos miembros. La t igual, pero la derivada de t, como sabemos que es una variable, es 1 nomás, ¿no? Pero aparece el dt, así como aquí aparece el dx, y entre paréntesis, fíjense, ¿no? Acá, de todo esto. Ahora, aquí a lo que está en el paréntesis, quizás yo pueda factorizar el 3 y la x, ¿no? Fíjense, yo puedo factorizar, lo he factorizado el 3. Se podría factorizar igual a x, pero vamos a ver qué es lo que me conviene. Si yo factorizo solamente el 3, fíjense lo que pasa. Al factorizar el 3, me queda entre el paréntesis 2x menos x al cuadrado. Y esto es exactamente lo mismo que está aquí arriba. Entonces quizás me convenga solamente factorizar el 3 y no la x, porque como les dije, aquí yo podría factorizar 3x. Pero lo voy a dejar así. Entonces, una vez factorizado este 3, lo paso al otro lado a dividir. ¿Por qué estoy haciendo estas movidas? Porque tengo que hacer una sustitución a todo esto. O sea, todo esto me tiene que quedar en base a t, pero se supone que mucho más sencillo. ¿No ves? Entonces este 3 lo pasa al otro lado y me queda así, fíjense, igual a dt sobre 3. Entonces ahora sí yo ya puedo hacer, ¿no? Toda la sustitución, por ejemplo. Aquí es igual 2x menos x al cuadrado. Y por dx, fíjense. Todo esto yo lo voy a tomar sin olvidar que esta dx está multiplicando a todo. Eso es igual a esto, fíjense. 2x menos x al cuadrado por dx. Por dx. Todo eso es igual a d sobre 3. dt sobre 3. Aquí está. Y aquí es igual a la parte de abajo. Esto de abajo es t sobre t. ¿Listo? ¿No ves? Lo acomodo un poco y este 3 puede pasar abajo, ¿no? Y después lo puedo sacar igual, como un tercio. ¿No ves? Este 3 al hacer medios con medios, como es extremos con extremos, medios con medios, este 3 puede pasar aquí abajo. Y después este 3 también puede salir como un tercio. Yo puedo colocar un tercio, ¿no? Y dt sobre t. Porque esta constante está multiplicando y la puedo sacar afuera de la integral. Es una propiedad. La número 2. ¿Ya? Entonces ahí está. Una vez que este un tercio salga afuera, me va a quedar, a ver, lo escribo de nuevo, me va a quedar dt sobre t. Y esto de acá es tabla directa. La número 5, fíjense. Y la número 5 dice que es logaritmo de b más c. Entonces aquí está. Logaritmo de t más c. Y no nos olvidemos el 1/3 que va a multiplicar ahí, ¿no? Y luego reemplazamos, ¿no? O sea, volvemos a lo que valía, al valor original de t. El valor de t era 3x al cuadrado menos x al cubo, ¿no? Y ya estuvo ya. Ahí está. Disculpe, dije, me pregunta, Dígame. ¿podría repetir por qué no se podía distribuir el denominador y resolverlo sin, o sea, como mencioné al principio? Ya, ¿por qué no se puede distribuir el denominador ahí? ¿Por qué no se podía resolver? Ya, porque si nosotros lo distribuimos, quedaba 3x al cuadrado menos x al cubo, ¿no es? Ahí, y con su dx, ¿no es? Me quedaba menos. Ya tomamos el 2x, ahora el x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado y con el mismo denominador, ¿no es? Habíamos dicho que el objetivo era obtener varias integrales, pero sencillas, de tal forma que cada una de estas yo pueda integrar de forma directa por tabla.
Por eso es que nosotros aplicábamos propiedades como la que ahorita usted está consultando, distribuir el denominador, ¿no? Pero si nosotros hacemos eso acá, ¿acaso me quedaron integrales sencillas? Tengo dos integrales, pero ninguna de estas dos es sencilla. A ninguna de estas dos yo le puedo aplicar directamente una fórmula de la tabla, fíjense. Por lo tanto, sería inviable, ¿no? Pero es inviable porque, o sea, o sea, nos complicamos, ¿no? No vamos a ir por ese lado porque el objetivo de aplicar esa propiedad que usted pregunta es que aquí me quede una integral sencilla. Entonces, ¿dónde sí funcionaría de forma perfecta esa propiedad? Cuando en el denominador tenemos solamente un elemento. Por ejemplo, si aquí solamente fuera, digamos, 3x al cuadrado, por ejemplo. ¿No ves? Ahí quedaría pues excelente, ¿no? Porque fíjense, no habría esto. Y no pues, digamos, esto acá yo puedo simplificar, puedo irme, o sea, aquí esto queda sencillo, ¿no? ¿No ves? Sin importar cuántos términos hay aquí arriba. Ahí arriba puede haber 2x menos x al cuadrado, no sé, pues no, menos x al cubo, un montón. Y aquí abajo solamente 2x a la cuarta. Podemos aplicar esa propiedad. Porque me va a quedar varias integrales sencillas. Pero el problema es que aquí este denominador no se podría, ¿no? ¿Ya? Listo, dije. Entonces, vamos con este otro ejercicio igual. Tenemos ahí, este igual, por ejemplo, usted no lo va a poder resolver de forma directa por tabla. No hay que aplique acá. Entonces vamos a tratar de hacer sustitución. Entonces, ¿dónde hacemos sustitución? Bueno, vamos a hacer en e elevado a 2x. Vamos a decir que eso sea igual a t. ¿Ya? Entonces, luego de hacer este cambio de variable e elevado a 2x igual t, hay que derivar ambos miembros. Habíamos dicho eso, ¿no? Entonces, al derivar e elevado a 2x, me queda esto. 2 por e elevado a 2x. Eso de la tabla de derivada. Y aparece el diferencial de x, ¿no? El dx. Igual dt. Ahora vamos a acomodar. Este 2 de acá yo podría mandarlo al otro lado a dividir. Así. Y aquí me queda solamente e elevado a 2x por dx. Y eso es esto. Como aquí todo está multiplicando, yo puedo perfectamente agrupar, digamos, ¿no? O sea, este voy a tomarlo con este de x. Y todo esto que he encerrado de azul va a ser igual a dt sobre 2. ¿No ves? Y este seno va a seguir siendo seno. Pero en vez de que sea seno de e elevado a 2x, va a ser seno de t nomás. Porque esto de acá, esta e, es igual a t. Entonces va a ser seno de t. Y ahí tenemos seno de t por dt sobre 2. Ya haciendo la sustitución, ¿no ves? Seno de e elevado a 2x va a ser seno de t nomás. Y en vez de todo esto que encerré de azul, es dt sobre 2. Ahí está. ¿No ves? Aquí esto está multiplicando. Entonces esto lo podemos acomodar. Este 2 que está aquí en el denominador puede salir afuera como un medio. Aquí está. Sale como un medio. Y al final me queda un medio por raíz de seno de t. Y eso sí es una fórmula directa. Fíjense la número 8. Fórmula número 8. Fórmula de integral de seno. Y la integral de seno es menos seno más c. Fíjense cómo el 1 medio mantiene ahí, ¿no? Y ahora volvemos, ¿no? A lo que valía la variable t. El valor de t era e elevado a 2x. Entonces ahí está. Esto se acomodó un poco, el signo menos pasó aquí delante, ¿no? Porque como está todo multiplicando,
no hay problema. Ahí está. Ahora alguien puede preguntar, bueno, pero ¿y qué pasa, digamos, si yo en vez de hacer este cambio de variable, agarraba y hacía, bueno, que sea pues entonces mejor seno e a la 2x igual t? ¿No ves? Porque alguien puede preguntar eso y es una pregunta válida, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago seno de e a la 2 igual 3? ¿Cuál es el siguiente paso al cambio de variable? Derivar. ¿No ves? ¿Y qué va a pasar cuando yo derive este seno? Si nos vamos a la tabla de las derivadas, la fórmula número 20 de la tabla de derivadas, dice que yo tengo que derivar la fórmula, la derivada de seno es coseno, dice, pero es b derivado por coseno de b, ¿no ves? Para derivar esto. Y b' es, ¿no ves? Es todo lo que está aquí en el paréntesis. Ahí yo tendría que aplicar regla de la cadena y decir, bueno, para derivar todo esto que está adentro, tengo que aplicar la fórmula número 9. ¿No ves? Entonces eso sería 2, ya aplicando la fórmula número e a la 2x por coseno de x. ¿No ves? Igual t. Bueno, en realidad sería e a la 2x, ¿no ves? Por coseno de x y todo esto por dx igual dt. Ahora fíjense lo que ha pasado. ¿Cómo puedo yo sustituir todo eso acá? Para empezar, ya no tengo seno. Al derivar, el seno se me hizo coseno, fíjense. Ahí nomás de entrada. Yo no puedo hacer encajar esto último, que ya derivé, aquí, porque no se olviden que el método dice sustitución. Se supone que después de este cambio de variable, hacemos la derivada, ¿no ves? Derivamos, y eso, todo esto que obtenemos aquí, ¿no ves? En esta partecita, se supone que debemos sustituir en esta integral, en la pregunta, y tiene que encajar de manera perfecta, ¿no ves? Entonces, si nosotros escogemos hacer el cambio de variable en seno, en este de acá, fíjense que no vamos a poder, nos complicamos la vida. Ahora, no siempre usted va a escoger el camino adecuado, ¿no? Porque, o sea, en este ejemplo hemos tomado el 2x y directo salió. Pero en la realidad, en la práctica, usted quizás va a terminar probando a ver con cuál, con este o con este. Ahora vamos con este, por ahí usted decide este, pues, ¿no? Y se da cuenta que no se puede. Pero con mucho más práctica, como dice, la práctica hace al maestro, ya usted, como ya sabe que tiene que derivar en el siguiente paso, ¿no ve? Porque después de escoger el cambio de variable acá, ¿no ve? Igual a t, ya sabe usted que en el siguiente paso tiene que derivar. Y después de derivar, ya sabe que todo ese resultado de la derivada, todo esto de aquí, sabe que tiene que hacerlo encajar acá, sustituyendo todo. Como usted ya sabe y conoce los pasos, no va a tomar pues el cambio de variable en seno, porque también usted, porque ya tiene práctica, sabe que la derivada del seno es coseno. Y cuando usted haga el cambio de variable acá y derive, este seno va a cambiar y ya no habría cómo hacerlo encajar. ¿Me entienden, no ve? O sea, con la práctica usted lo mira el ejercicio y ya sabe que si es sustitución, por aquí no va. Así que directo entra por este de acá y prueba por ahí. Se da cuenta, ¿no? Con práctica. ¿Alguna duda, jóvenes? Nije, ahí no iría 2e elevado a la 2x por 2. ¿En qué parte? Ahí, Aquí. sí, ahí, 2 por e elevado a 2x. ¿Qué más? por 2. Por 2. Sí, que se lleva luego el exponente.
a ver. Esta parte de acá, usted dice que al derivar me va a quedar 2e elevado a 2x. ¿Y dónde va el por 2? Por 2, porque dice la derivada del exponente. ¿Por 2 aquí? Sí. A ver, creo que se está confundiendo. Miren, estamos derivando esto. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo derivo, empecemos por esta parte de acá. Cuando yo derivo este e elevado a 2x, según la fórmula 9, ¿no ves? Yo tengo que derivar esto, lo voy a colocar así con prima, por e a la 2x, ¿no ves? Así. Sí, Eso dice la... exactamente. ¿Ya se dio cuenta? ¿No ves? Aquí estoy derivando eso, por ejemplo. Y la derivada de 2x es 2 nomás. Y por e a la 2x. Y ahí queda. Eso es lo que tenemos aquí. Y claro, aparece el dx, ¿no? Pero queda 2 por e elevado a 2x. Y nada más. ¿Ya? Yo te dije. Claro, seguramente usted estaba pensando que esto de acá era lo que estábamos derivando, ¿no? No, pero es esto de arriba lo que estamos derivando. Y el resultado es esto de aquí abajo. Y ahí queda. Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí. Hay un ejercicio más de sustitución donde donde se tienen que hacer 2 sustituciones en un mismo ejercicio, un poco más largo. Y después tenemos otros métodos de sustitución, de integración. Está el método de integración por partes, que ese es bastante poderoso, ese método, porque se podría decir que se puede resolver casi todas las integrales con ese método, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, justo antes de salir a nuestro descanso pedagógico, ¿ya? Entonces, si no hay más consultas, nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles, jóvenes, que estén bien, ya que tengan un buen fin de semana. Bendiciones. Vamos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Buen fin de... Hasta luego, hasta luego. Ya revisó Inge el parcial, disculpe. Me falta, les comento, me falta. Tengo que ponerme al día con todo eso. Ok, Inge, gracias. Ya, no se preocupen. Ya se los voy a pasar ya. Nos vemos, jóvenes.